Muy buenos días, queridos hermanos. Un bendecido sábado para cada uno de ustedes. Y pues deseo decirles muchas cosas, pero bueno, voy a empezar. Nosotros, mi esposo y yo, Esteban Rodríguez, parece que anda por allá afuera, pues hemos venido aquí otras veces y estamos muy felices de poder volver. Pero se había dificultado un poco porque pues mi esposo tuvo una situación un poco difícil, diríamos, o bastante grave. Entonces, el blanco y el plan de nosotros, todos los que estamos aquí y los que nos están viendo desde otro lugar, es poder estar listos para cuando Cristo venga. Ese es. Por eso es que venimos, por eso es que estudiamos, por eso es que leemos y por eso es que tratamos, como diríamos, de portarnos bien para que seamos aprobados por el Señor. Entonces, este texto que acabamos de leer, cuando yo salí con mi esposo en el auto hacia el hospital, comencé a repetir las palabras de Job. Señor, no permitas que perdamos la fe, sino que confiemos en ti todo el tiempo. Y como dijo Job, yo lo iba repitiendo, aunque me matares, en él esperaré. ¿Recuerdan la historia de los 3 jóvenes hebreos que fueron echados en el fuego, allá en el horno de fuego? Y cuando el rey vino a decirle, mira, como vamos a hacer un trato, ¿verdad? Él les estaba proponiendo un trato y ellos le dijeron, mira, no pierdas el tiempo, porque nosotros confiamos en Dios, pero aún si Dios no nos libra del horno de fuego, de todas maneras no vamos a desobedecer a Dios. Y ese es un detalle muy principal en nosotros como cristianos. No, pero el Señor no me escuchó. El Señor no me escuchó porque yo esperaba que Él iba a hacer esto, Él iba a hacer aquello. No, mis queridos hermanos. Aunque Él no responda en el momento lo que nosotros le estamos pidiendo, de la manera que nosotros lo estamos pidiendo, muy bien, porque Él sabe lo mejor. Siempre sabe lo mejor. Por ejemplo, yo deseaba tomar un ómnibus un día en mi país, en Cuba. Era el especial. Entonces yo estaba muy deseosa con mis 2 niños pequeños y un maletín con comidita de las que conseguimos por allá por el campo. Y yo tenía la reservación y todo. Y resultó que el ómnibus primero que yo tenía que tomar para hacer la conexión no pasó. Yo me salí a la carretera 2 horas antes, pero no pasó el ómnibus. Y entonces yo empecé a ponerme nerviosa. Si no pasa, no voy a poder alcanzar el otro, que es el que más quiero. Ese es el que más quiero. Conclusión, cuando llegué a la terminal donde tenía que tomar el ómnibus, hacía 6 minutos que se había ido el especial. ¿Y saben lo que yo hice? Renté un taxi para correrle atrás al ómnibus. Y cuando corrimos un poco, el chofer del taxi me dijo, yo tengo un límite hasta dónde llegar. Y entonces me vino a la mente que yo tenía un límite de dinero también. Ahora le tenía que pagar al taxi, después tomar otro ómnibus regular y seguir hasta mi casa. Yo no estaba esperando que se hiciera la voluntad de Dios. No lo estaba esperando. Pero el Señor, aun cuando nosotros seamos, yo sea cabezoncita,
el Señor de todas maneras va a hacer su obra, porque Él tiene el plan y lo va a hacer. Así que, ¿y saben qué? Que cuando yo llegué a mi casa por la vía regular de un ómnibus, otro y otro y otro, mi esposo había ido a esperarme a donde llegaba el especial. Y ahí nos encontramos. Él venía llegando a la casa y ahí él se admira de que estábamos los tres juntos y todo estaba bien, los niños y yo. Porque ese ómnibus en la carretera del Mariel tuvo un accidente. Y el Señor no quería que yo fuera allí. Entonces esas son señales y lecciones que Dios nos va dando a través de nuestra vida. Tengamos el oído ahí atento, porque el Señor nos habla de diferentes formas. Entonces, pues, aquí está mi esposo, Esteban Rodríguez. Él, allá en la casa, él deseaba, en donde vivimos, él deseaba hacer unos canteros, como decimos, unas bed plants, para poner plantitas y demás. No más que él hizo un poco de fuerzas, yo diría que mucha fuerza, para tratar de ponerle la madera, echarle la tierra, la arena con ceniza, toda esa serie de cosas para hacer el cantero. Y yo a él le dije que tuviera cuidado, que eso estaba muy pesado para él, pues él pues ya tiene 73 años, igual que yo, también tengo 73 años, y los dos estamos operados de corazón abierto, o sea que acá hay que cuidar esto, ¿verdad? Porque son partes delicadas y uno pues tiene que estarse cuidando ya. Bueno, entonces él terminó de hacer un cantero y entró ya en la tarde, entonces empezó, me dice que le dolía el estómago, Entonces yo le dije, ¿qué deseas? Usted sabe que a veces pues tomamos un poquito de jugo de limón o alguna cosita para aliviarnos, pero no se aliviaba. Y él seguía, y entonces en la madrugada él vino porque se había acostado en otro cuarto, porque tenía mucho dolor y malestar, y yo le decía, vamos al hospital. ¿Tú deseas que te lleve al hospital? Yo te llevo al hospital. Y entonces, pero él no tenía deseos de ir al hospital, por supuesto, más con todas las últimas complicaciones que han habido en los hospitales. Y él no, qué sé yo. Pero vino en la madrugada, cerca de las 5 de la mañana, vino y me habló y me dijo, llévame al hospital porque si no, pues ya voy a descansar. Porque el dolor y el malestar que tenía era tan grande que él esperaba que ya iba a morir. Entonces yo le dije, adelante, pues vamos al hospital con el favor de Dios y que Dios ponga su mano. Llegamos al hospital e inmediatamente en la emergencia le hicieron un CT scan, ustedes saben, acá. Y entonces yo estaba preparada pensando que iba a poder volvernos a la casa, que le iban a aliviar el dolor del estómago y nos íbamos a la casa. Y viene la enfermera y me empieza a dar ya las instrucciones. Van a hacer esto, van a hacer lo otro y van a hacer lo otro. Y entonces digo, y me dice, no, él se tiene que quedar. Acabamos de encontrar que tiene una hernia en el diafragma, lo cual está haciendo algo hacia los pulmones. Ese peso, bueno, Señor, ahí pues ya yo había estado repitiendo, aunque me matares, en Él esperaré. Señor, pues a esperar, vamos a ver. De ahí, pues ustedes saben, lo llevaron a la sala, había que quedarse ingresado, pasar un rato, pasa otro, y empiezan a venir y a ayudar, y pues para acá y para allá, y todo aquello, pues, y yo orando, Señor, de nuevo nosotros en un hospital, pero tú vas a estar con nosotros, lo sabemos, tengo la fe. Hay un texto, un episodio en la vida, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, que está en Marcos 9:24. ¿Recuerdan que aquel papá fue a ver a Jesús? Marcos 9:24. Y Jesús le pregunta, con su hijo, recuerdan que le llevó su hijo para que el Señor lo sanara. Y Jesús le preguntó, ¿crees? ¿Recuerdan la respuesta? Creo.
Pero en la explicación que da del texto, dice que él quería ser auténtico en lo que estaba diciendo, que sí creía. Creo que puede salvarme. Ayuda mi incredulidad. Y saben ustedes, hermanos, no sé ustedes quizás, pero yo les puedo contar, muchas veces tengo incredulidad, aunque tengo fe. Pero como dijo Jesús, si tuvieran fe, aunque fuera por un granitito de mostaza. ¿Han visto el granito de mostaza? Quiere decir que mi fe es chiquitita, muy poquitita. Pero amén. Entonces yo le dije, Señor, ayuda mi incredulidad. Le colapsó el pulmón izquierdo. Dicen los doctores, ay, pues ahora hay que... Pum, se lo llevaron al salón y le hicieron entre las costillas acá, le abrieron y le pusieron un tubo para levantar el pulmón. Y oxígeno, y bueno, cuántas cosas no habían allí, tratando de salvarlo. Bueno, está bien, pues, y orando. Y pasando unos días, por ese tubo del pulmón comenzó a salir los desechos del cuerpo, por el tubo ese del pulmón. Pues ahí simplemente y nuevamente, Señor, estamos en tus manos, que se haga tu voluntad. Si Él va a descansar, que descanse arreglado contigo. Es lo principal. Y si no, pues bueno, Señor, tú sabes. Así estaba. Y fíjense lo que Dios, si nosotros nos fijamos bien en el trayecto de nuestra vida y por dónde andamos y lo que pasa, nos vamos a dar cuenta que Dios está poniendo y ayudando y haciendo y arreglando todo antes de hacerlo. En noviembre pasado yo viajé a Miami, estuve 3 semanas con mi hermana, mi única hermana, que estaba muy enferma, le habían hecho operación de corazón abierto y a los 2 días los riñones le fallaron y qué sé yo. ¿Por qué les menciono esto? Porque el Señor me dio una lección allí en aquel hospital, en el Mount Sinai, para lo que me esperaba con Esteban. Para lo que me esperaba con Esteban. Me dio una lección, una experiencia. Yo tengo que hablar con el doctor, yo tengo que hablar con el cirujano, tengo que hablar, y a la vez tengo mi derecho de hacer decisiones y decir esto sí y esto no. Y ya después de eso, de noviembre, que mi hermana fallece, él y yo lo hablamos nuevamente. Si vamos al hospital, esta es lo que vamos a hacer. No es dejarlo allí en el hospital, conectado y con toda una cosa de eso. Oramos, vamos a orar y no quiero ser, como diríamos, presuntuosa, pero sí, con conciencia y nuestros sentidos abiertos, decirle, Señor, ¿qué tú quieres que hagamos? Dinos, y el Señor nos va a decir y nos va a indicar. Y así mismo, pues, llegó el momento. Bueno, pues cuando se presentó esa situación en el tubo del pulmón, pues se lo llevaron para el salón. Y el doctor por teléfono, el cirujano, me dijo, voy a tratar de hacerle la operación robótica para arreglarle el diafragma. Y seguido, la segunda vuelta es operarlo, porque eso quiere decir que el colon está perforado. Y así que él va a regresar con una bolsita por el lado y todas esas cosas, me las dijo él por teléfono mientras iban al salón y estaban preparando todo para operarlo. Bueno, pues, y yo orando, gracias a Dios le puedo dar, que el Señor sabe que estaba orando y con fe. Señor, tú sabes, tú estás en el control. Bueno, pues, cuando terminó la robótica me llamó y me dijo, salió bien todo eso. Ahora vamos a la del colon. Ok. A las 5 horas me llamó nuevamente el cirujano y me dice, pudimos arreglar todo, cortar el pedazo roto, conectarlo, no va a tener ninguna bolsita, todo eso. Así que imagínense
sin palabras, solo Dios. Para mí eso era una grandísima bendición lo que estaba pasando. Vino para la sala, por supuesto, cuando ya lo trajeron a la sala, habíamos hablado de la intubación, que no queríamos que se quedara mucho tiempo con intubación y demás, y orando, y al 8º día, porque me decían, está muy mal, tiene oxígeno, tiene esto, tiene lo otro, no podemos quitárselo. Entonces, a los 8 días yo le dije, yo le pido, si usted desea, yo le firmo para que le quiten la intubación. ¿Por qué? Porque yo sabía que eso era un gran sufrimiento para él y él no quería que se lo hiciera. Entonces, pues, y por supuesto, volví a leer y a recordar, Señor, ayuda mi incredulidad y dame fe, auméntame la fe para seguir adelante, porque no es fácil, no es fácil. ¿Ok? Pues el doctor me dijo, bueno, pues vamos a ver, porque usted sabe, y me habló, el pulmonólogo. Me dijo, de cada 10 casos de este estilo, 1 sobrevive. Así que él se va a morir por la forma en que está y la situación, se va a morir. Entonces, bueno, está bien, si usted quiere que lo desentuntúe, usted me firma. Pues yo le firmé, le saqué foto a las páginas que firmé y pues le quitaron el entubamiento. Cuando le quitaron el entubamiento venía la situación, no tragar. Entonces, pues vino la terapista a empezar y dice, él no traga. Por supuesto, ella venía, le hablaba en inglés y rápido, y él no estaba muy bien, él estaba medio inconsciente y no estaba coherente. Entonces, bueno, pues uno de mis hijos, el mayor, Esteban, el junior, dice, mami, vamos a empezar nosotros a darle gotitas. Vamos a darle gotitas. Ok, está bien. Pero hicimos unos preparados, hacíamos en la casa, bien sustanciosos, aunque fuera un poquito así, y llegamos y empezamos a darle gotitas. Por supuesto, lo hacíamos medio así como tapaditos, porque él estaba nada por la boca, como saben ustedes en el hospital, y tenía alrededor de unos 8 sueros diferentes colgados ahí. Le ponían en los sueros de azúcar. Entonces, cuando le tomaban el azúcar, inmediatamente salía con 200, 300, casi 400 de azúcar. Entonces venían y le ponían la insulina. Entonces empezamos nosotros a pensar, no, esto hay que ver cómo se rompe. Hermanos, no fue fácil, mis queridos, no fue fácil la batalla, no fue fácil, y me tocaba a mí tomar cualquier decisión. Entonces, orando y diciéndole, Señor, no es que quiero ahora yo presumir de que, no, pues yo tengo mucha fe, pues claro, pues me lo llevo a la casa. Estuvimos 1 mes en el hospital. Incluso en ese mes nos trasladaron a otro hospital que está en Fort Walton. Y cuando llegamos allí, nos vio el cirujano que nos había hecho la operación de corazón abierto a mí y a él igual. Nos vio. Y cuando llegamos, él vino muy contento, qué bueno, qué bien estás, que no sé qué, cuánto. Tenemos que hacerle 2 cirugías más a Esteban. Una para ponerle un tubito en el estómago para alimentarlo, porque él no puede tragar. Claro, ya nosotros le habíamos estado dando y sabíamos que sí tragaba, porque veíamos, como dice la manzana de Adán, se veía como así y volvía. Mi hijo y yo, y mi otro hijo viene y está de acuerdo a que le pongan, aunque sea un tubito por la nariz, que ya le habían quitado uno que tenía, se lo pusieron por la nariz y por ahí alimentarlo. Y entonces yo le dije, no, ni un tubo más, a él lo que yo quiero es quitarle todo para que descanse tranquilo, si no tenga, pues que esté. Entonces le dije al doctor, al cirujano del hospital en Fort Walton, usted lo tiene que llevar al salón
para hacerle ese tratamiento. Ellos decían que en el pulmón que había colapsado había un problema que había que arreglarlo. Ya le habían hecho varios CT scan y salían bien. Y para más confirmación, él fue con mi hijo mayor, lo llevaron a hacerle uno, y entonces mi hijo fue pues para acompañarlo y a traducir. Y el muchacho que estaba ahí en los rayos X, pues era un joven mexicano que hablaba perfecto español. Así que él mismo habló con Esteban y le dijo, todo está bien, todo está bien. Ok, pues ya que sabíamos que todo estaba bien, pues ¿qué pensamos? Bueno, pues si no hay nada en el pulmón, pues mucho menos tienen que hacer la operación del pulmón, no hay que hacerle nada. Ok, bueno, está bien, ok. Y entonces le dije al cirujano, si usted necesita llevarlo al salón, y lo va a entubar y le van a poner anestesia general, me dice él, of course, que le tengo que hacer eso. Le dije, no, entonces nosotros firmamos, no vamos a hacerlo. No vamos a hacerle otras 2 operaciones. Ya le salvaron la vida, le arreglaron esta parte y nos lo llevamos a la casa. Ay, pero ¿cómo va a ser? Entonces le dije, mire, nosotros, él y yo, creemos mucho en Dios. Tenemos mucha fe. Y ahí mismo yo misma me dije, bueno, el Señor tenía un propósito, teníamos que darle el testimonio al doctor y a todos los que están aquí, y habían varios con él, y yo le dije así, nosotros tenemos mucha fe en Dios, y si es la voluntad de Dios que Él descanse, yo lo quiero llevar a la casa para que descanse en la casa, y sin dolores, sin tubos y sin cosas de esas, para que esté tranquilo. Ok. Y entonces me dijo, bueno, pues lo que ustedes decidan. Yo les dije, yo les firmo el release, o sea, para que ustedes no tengan ninguna responsabilidad, yo les firmo. Entonces, bueno, pues me lo trajeron, yo le firmé y me dijo, bueno, tiene que irse bajo el programa de hospice o auspicio, porque él está, como decimos, desahuciado, así que te lo tienes que llevar. La doctora que estaba aquí al lado, porque era un grupo, para tomar la decisión, la doctora escuchó lo que yo... le dijo, la doctora que estaba aquí a mi lado, dice, ay, qué cosa más grande, como ellos creen, porque yo no creo en Dios, pero bueno, ya le di el testimonio de que nosotros teníamos mucha fe en ese Dios que está en los cielos, que hizo todo, así que bueno, no había ningún problema. Y entonces nos fuimos y ella bajito dijo, en menos de 24 horas ellos tienen que estar de vuelta en la emergencia porque no va a pasar, no aguanta, se va a morir. Nos fuimos a hospicio porque hay muchos detalles, imagínense, fue un mes y después empezamos la otra parte de 3 meses en hospice, viniendo a la casa. Los enfermeros, cuando llegamos a la casa, ellos me lo dieron con el tubo del pulmón, como con 4 tubos todavía puestos. Y llegamos a la casa el viernes en la tarde, ya para ponerse el sol. Y entonces vino la enfermera el sábado por la mañana, llegó la primera enfermera. Y le dije, yo deseo que me le quiten todos esos tubos, que los quiten por favor. Ok, al otro día, ella los trajo el domingo, vino la enfermera con una doctora y le quitaron todo y ya, porque bueno. Entonces, Señor, en tus manos. Quiero decirles que él estaba, pues, no estaba bien, incoherencias, diferentes cosas, pero ¿saben qué? Que el Señor permitió esos 3 meses que han estado visitándonos, los enfermeros, los doctores, los que vienen a buscar los equipos, los que se los llevan, los que eso, y al capellán que nos tocó. Entonces, para que Esteban los evangelizara. Porque él era el que les daba, empezó con el conflicto de los siglos, cada uno que venía, él le hablaba para que, el conflicto de los siglos. Allí en la cama, él le hablaba. Cuando vino el capellán, Esteban le habló al capellán. En vez del capellán hablarle a él y darle ánimo, él le habló al capellán. Una persona muy amable, muy fina,
Y entonces dijo, bueno, lo único que yo quisiera es tener una oración con ustedes. Oró normalmente y entonces ahí, y dice, cuando regresó, la próxima vez que regresó, dijo, ha sido un milagro tan grande que yo he podido ver aquí que me ha fortalecido mi fe. Ese es el capellán. Y así cada vez que venía uno, pues Esteban le daba a este, le daba al otro, todos caminos a Cristo. Y ¿para qué le digo? Y a muchos le daba el periódico de las 28 páginas. Así que él estuvo haciendo la obra misionera todo el tiempo mientras estaba en Jaspes. La primera semana de agosto, o sea, estamos hace un mes, que me dijeron, pues ya lo vamos a quitar del programa. Muy bien, encantado, ustedes han estado muy bien, nos han atendido muy bien, estamos muy felices y Dios les bendiga mucho, hasta unas plantitas les regalé a uno, plantitas a otro, me llamaron para que le pusiera un seguro de vida y entonces yo le dije, yo tengo ya el arreglo, para el funeral y esas cosas tengo el arreglo, pero el hombre vino de todas maneras a visitarme, bueno, pues ya se sabe, ¿cómo se llama? Un estudio bíblico y un conflicto de los siglos se llevó. Y hablaba español, es brasilero, pero hablaba español. Y bueno, cuando regresó el capellán, la última vez, dice, yo vengo porque me lo pide el programa, pero yo sé que ustedes no me necesitan. Y ha sido una bendición grande, grande, grande que he tenido de haberlos conocido a ustedes. Esto sí es un verdadero milagro y mucha fe. Y ya sabemos que no tenemos mucho, como diríamos, bueno, Dios es el que sabe. Y bueno, pues yo creo que se me acabó el tiempo, nada más les quería mencionar que Jesús nos ha prometido que en el mundo tendréis aflicciones. Ya eso lo sabemos, ¿verdad? Entonces, pero yo voy a estar con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y en Josué, ¿recuerdan en Primera de Samuel 7:12, dice, hasta aquí nos ayudó Jehová. Hermanos, que Dios les bendiga y recuerden, vamos a tener aflicciones, vamos a tener dificultades, vamos a tener de todo porque estamos en este mundo. ¿Saben la parte buena? Que ya el Señor nos los dejó dicho, ya nos los anunció, así que ya lo sabemos, no hay ningún problema, pues sí. Si tenemos dificultades, nos persiguen y nos dicen, no, ustedes son acá, ustedes son allá. Amén, si ya el Señor lo dijo, así que va a ser. Amén, quiere decir que la palabra de Dios es fiel y se cumple cada día. Bendiciones, muchas bendiciones. Adelante, Dios les bendiga.